¿Alguna vez te has detenido a pensar que solo existen 3 tipos de iglesias que realmente son del Señor? ¿Te has preguntado si todo lo que has recibido a lo largo de los años viene verdaderamente del cielo, o si sin darte cuenta has estado alimentando tu alma con enseñanzas que Dios jamás autorizó? Hoy en todo el mundo hay templos repletos de luces, aplausos y grandes promesas, pero carecen de verdad, carecen de la presencia de Dios y han perdido el sentido de la santidad. Son congregaciones que invocan el nombre de Dios, pero donde su voz ya no se oye. Bellas por fuera, pero espiritualmente deterioradas por dentro. Y lo más preocupante, querido amigo, es que hay muchos creyentes sinceros, con corazones entregados, que se encuentran atrapados en esos lugares sin saberlo. Si hoy te dijera que aparte de los 3 tipos de iglesias que sí pertenecen a Dios, el resto está siendo usado por el enemigo para confundir y desviar a los hijos del reino, ¿estarías dispuesto a examinarlo? Porque hoy quiero hablarte con amor, no con juicio, y advertirte que el Espíritu Santo desea abrirte los ojos antes de que sea tarde. Vamos a mirar lo que la Biblia realmente enseña. Vamos a recordar las advertencias de nuestro Señor Jesús y a identificar juntos las señales de una iglesia verdaderamente guiada por el Espíritu de Dios. Porque no todo lo que aparenta piedad es verdadero. Y tal vez tú has estado diezmando, sirviendo y adorando en un lugar donde el Señor ya no mora. Es hora de discernir. La número 3, te lo adelanto, suele ser la más olvidada y paradójicamente la más peligrosa si no está presente. Antes de seguir, te invito a hacer un acto de compromiso espiritual. Escribe en los comentarios estas palabras: Señor, abre mis ojos. Que sea esa tu oración pública, una declaración de que estás dispuesto a recibir la verdad. Y si puedes, comparte este mensaje para que llegue a otros que quizás también estén viviendo engañados. Al hacerlo, te conviertes en instrumento del Señor para despertar a los que duermen. Suscríbete también a este canal, porque aquí se alimenta el alma de miles que no tienen cerca una iglesia viva. Este es un lugar donde juntos aprendemos a caminar en la verdad. Lo que estás por oír podría remover las bases de tu fe, cuestionar lo que creías conocer sobre tu iglesia, tu doctrina y tu destino eterno. Pero si prestas atención, Dios hablará a tu corazón. La primera de esas 3 iglesias que verdaderamente le pertenecen al Señor es aquella que se mantiene fiel a su palabra. No se deja arrastrar por modas teológicas, ni acomoda el mensaje para agradar a las masas. No cambia la verdad por discursos llenos de motivación humana. Esta iglesia, aunque viva rodeada de un mundo que exige mensajes suaves, persiste en proclamar la palabra sin adulterarla. Sabe que su compromiso es con el cielo, no con las opiniones cambiantes de los hombres. El apóstol Pablo lo expresó con toda claridad en su segunda carta a Timoteo. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con paciencia y enseñanza, porque vendrá el tiempo, y ya ha llegado, en que no soportarán la sana doctrina. Se rodearán de maestros que les digan lo que quieren oír, apartarán su oído de la verdad y se entregarán a fábulas. Eso está en 2 Timoteo 4 y hoy lo estamos viendo cumplirse. En nuestros días abundan las enseñanzas superficiales, los mensajes vacíos de profundidad, los púlpitos donde se evita confrontar, es fácil dejarse llevar. Muchas iglesias comenzaron bien, predicando la verdad con valentía, pero poco a poco, para no incomodar, cambiaron el mensaje. Dejaron de hablar del pecado. El infierno ya no se menciona y la cruz fue reemplazada por frases agradables y positivas. Lo hicieron para retener a la gente, pero en el proceso perdieron lo más importante.
la unción del Espíritu y la autoridad de la palabra. Sin embargo, aún existen lugares donde la verdad no ha sido vendida. Iglesias pequeñas, sin mucho espectáculo, pero donde la presencia de Dios se siente de verdad. Lugares donde el mensaje no entretiene, sino que toca el alma, sacude la conciencia y transforma corazones. Allí, Cristo sigue siendo el centro. La Biblia no es un adorno, sino la única guía. Esa fidelidad cuesta. Son ministerios que a menudo pasan desapercibidos, ignorados por quienes buscan lo superficial. Pero ante los ojos del cielo son columnas firmes que sostienen la verdad que el enemigo ha intentado destruir. Y precisamente por eso son aprobados por Dios. La palabra de Dios no llega para entretenernos, sino para despertarnos, sacudirnos, transformarnos desde lo más profundo. No busca simplemente conmover el alma, sino llevarla a la santidad. En esos lugares donde Cristo permanece como el centro absoluto, donde la Biblia es aún la única fuente de autoridad, uno puede sentir la presencia viva del Señor. Pero mantenerse fiel a esa verdad tiene un precio. Muchos ministerios que sostienen esta fidelidad no son populares ni aparecen en grandes escenarios. A menudo son pequeños, casi invisibles para el mundo, y sin embargo en lo espiritual son columnas firmes que sostienen verdades que el enemigo ha intentado borrar. No se venden, no retroceden, no se contaminan. Por eso mismo el cielo los reconoce y los respalda. Pero esa fidelidad no es solo para las iglesias, también es una responsabilidad de cada creyente. No basta con asistir a un templo. Es necesario abrir los ojos, examinar lo que se está recibiendo. Un creyente maduro no consume cualquier enseñanza. Él escudriña, contrasta, prueba todo a la luz de las Escrituras. No acepta lo que suena bien solo porque es popular. Busca profundidad, busca lo verdadero, busca vida espiritual. ¿Y cómo puedes saber si la iglesia a la que asistes permanece fiel a la palabra? Escucha su mensaje. ¿Se predica la cruz con claridad? ¿Se habla con seriedad del pecado? ¿Se exalta a Cristo o se exalta al hombre? ¿La Biblia es enseñada con respeto o usada como adorno? Las respuestas a estas preguntas no son pequeñas. Pueden marcar la diferencia entre una fe viva y una fe vacía. El engaño religioso rara vez se presenta como algo falso. Se viste de verdad, pero niega su poder. Por eso hay que estar alerta. No todo lo que reluce viene de Dios. No toda iglesia que lleva su nombre le pertenece realmente. Solo aquellas que no traicionan su palabra son reconocidas en el cielo como auténticas. El Señor sigue buscando lugares donde su voz pueda ser escuchada sin adornos ni filtros, donde su verdad no sea diluida, adaptada ni suavizada. Y también sigue llamando a hombres y mujeres que amen la verdad más que la comodidad, porque es la verdad, tal como fue revelada, la que tiene poder para sanar, salvar y cambiar al ser humano. Esa verdad no cambia, permanece firme. Y así deben permanecer también quienes verdaderamente le pertenecen. La segunda iglesia que realmente es de Dios es aquella que se deja gobernar por el Espíritu Santo. No se mueve por intereses humanos, ni por estrategias de mercadeo, ni por el afán de agradar a la multitud. Sus decisiones no nacen en salas de reuniones, sino en momentos de oración íntima con el Señor. Sus líderes no actúan por conveniencia o por lógica, sino por obediencia a la dirección divina. En esta iglesia, el Espíritu Santo no es una figura simbólica que se menciona de vez en cuando. Es quien guía, quien corrige, quien llama y sostiene. El libro de los Hechos nos da una imagen clara de esto. En Hechos 13 se nos muestra cómo, mientras los líderes en Antioquía ayunaban y adoraban, el Espíritu habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra
a que los he llamado. No hubo votación, no hubo encuesta, no fue una ocurrencia humana, fue una orden directa del cielo y los hombres obedecieron. No planearon por conveniencia, escucharon, respondieron, y de esa obediencia nació el primer viaje misionero de Pablo. Todo fue guiado por la voz del Espíritu. Eso es lo que define a una iglesia verdadera. No hace lo que parece correcto a los ojos del mundo, hace lo que Dios desea. Y para vivir así se requiere una profunda sensibilidad espiritual. Se necesitan líderes que no dependan de su propia experiencia, sino que se sostengan en la unción del Espíritu. Gente que comprenda que no se trata de lo que funciona en lo práctico, sino de lo que agrada al cielo. Hoy en día, tristemente, muchas iglesias han perdido esa conexión. Tienen actividades llenas de movimiento, calendarios repletos, cultos bien producidos, pero silencio en el corazón. Pocas cosas nacen de la oración. Casi nada se decide en ayuno. Se hace lo que siempre se ha hecho, no lo que el Espíritu ha pedido. Y cuando la voz de Dios deja de oírse, lo único que queda es el ruido de los hombres. Una iglesia dirigida por el Espíritu tiene señales que no se pueden esconder. Hay discernimiento. Las personas no solo asisten, son transformadas. La verdad las confronta, son llevadas al arrepentimiento. Y eso, hermanos, es lo que marca la diferencia entre lo humano y lo divino. Cuando el Espíritu guía, el fruto es verdadero. En una iglesia donde Cristo es el centro, no se engrandece al pastor, sino que se exalta la presencia del Señor. Allí no hay lugar para la manipulación, sino para el ministerio genuino. No se encierra al Espíritu Santo en programas humanos, sino que se le permite moverse con libertad. Y cuando eso sucede, cuando el Espíritu es quien guía, el ambiente espiritual se transforma. No porque las personas sean perfectas, sino porque están bajo una guía constante del cielo. El Espíritu no es un visitante ocasional, Él habita. Y donde Él mora, todo es distinto. Imagínese por un momento estar en una reunión donde no hay un guión planeado por hombres, sino corazones expectantes por lo que Dios quiere decir. Una palabra profética llega justo cuando el alma más la necesita. Una predicación provoca lágrimas, arrepentimiento sincero y sanidad interior. Eso no se puede fabricar. Es el resultado de una comunidad que ha aprendido a rendir el control para que Dios tome el trono. Pero para que eso ocurra, deben existir siervos rendidos, hombres y mujeres que no buscan aplausos, sino obedecer. Líderes que prefieren ser instrumentos en las manos de Dios, aunque eso implique pasar desapercibidos. Porque el Espíritu Santo no puede reinar donde el orgullo manda. Una iglesia así no se edifica con dinero ni con talento humano. Se construye sobre la oración ferviente, se mantiene con santidad, se expande con el poder de lo alto, no con estrategias de mercadeo. Y aunque no sea reconocida por el mundo, es conocida en el cielo y temida en el infierno. Cuando una iglesia camina en el Espíritu, la presencia de Dios no viene y va, permanece. Las decisiones que se toman allí tienen peso eterno. Las almas verdaderamente se salvan, el infierno retrocede, las cadenas se rompen, la luz vence a la oscuridad. Si usted ha estado alguna vez en una iglesia así, sabe que no hay comparación posible. El ambiente está cargado de gloria. El corazón se quebranta con facilidad, la palabra penetra hasta lo más profundo y el amor entre los hermanos fluye naturalmente, porque no viene de los hombres, sino del Espíritu mismo. Esa es la diferencia entre una iglesia viva y una que solo tiene fachada, entre una reunión religiosa y una manifestación del reino de Dios. Solamente el Espíritu Santo puede sostener y transformar una congregación hasta convertirla en una verdadera casa del Señor.
Solo donde Él reina hay vida, hay crecimiento en santidad, hay propósito eterno. La tercera clase de iglesia que verdaderamente pertenece a Dios es aquella que produce frutos dignos de arrepentimiento. No se mide por cuántos se congregan, ni por cuán famoso sea su pastor, ni por la belleza de sus instalaciones. Se mide por lo que ocurre en el corazón de los que la integran. Porque donde está el Señor hay señales claras. Donde se predica a Cristo con poder, las vidas no pueden permanecer iguales. Hay quebranto, hay entrega, hay transformación real. Jesús lo dejó claro en Mateo 7, del 15 al 20, cuando habló de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, ni uno malo puede dar buenos frutos. Esa enseñanza no fue dada solo para detectar falsos líderes, sino para examinar cualquier obra que dice ser de Dios. Porque lo que es auténtico produce evidencia auténtica. Una iglesia del reino no se limita a enseñar doctrinas. Produce vidas transformadas, vidas que lloran al reconocer su pecado, personas liberadas de cadenas que por años las tuvieron atadas, matrimonios restaurados, jóvenes encendidos por el fuego de la santidad, familias reconciliadas. Eso es fruto, y ese fruto habla más fuerte que 1000 sermones. No basta con llenar los asientos, ni con cantar con entusiasmo, ni con tener una organización impecable, si las almas llegan vacías y se van igual. Si el pecado se vuelve costumbre, si no hay cambio verdadero, entonces no hay fruto. Y donde no hay fruto, Dios no habita. Muchas iglesias hoy parecen tener vida, tienen programas, redes sociales activas, música atractiva, palabras agradables, pero por dentro están secas, como la higuera que Jesús maldijo. Tenía hojas, pero no fruto. Así están muchas congregaciones, vistosas por fuera, estériles por dentro. Una iglesia que da fruto verdadero no tiene miedo de llamar al pecado por su nombre. No endulza la verdad para retener gente. No teme perder miembros por predicar lo que el alma necesita oír. Sabe que el verdadero amor no consiente lo incorrecto, lo corrige con ternura y firmeza. Y cuando la palabra confronta, el corazón responde. Allí comienza el fruto, en la humildad, en el llanto genuino, en el deseo profundo de cambiar. Las personas que llegan a estos lugares no solo sienten una emoción pasajera, sino que comienzan una transformación profunda. No se trata simplemente de decir amén, sino de rendirse por completo. No es un alivio momentáneo lo que experimentan, sino el inicio de una obra de santificación que toca cada rincón de su existencia. Ese proceso, aunque en ocasiones es lento y a veces doloroso, es la evidencia clara de que Dios está actuando. Y tú puedes preguntarte, ¿cómo saber si estás en una iglesia que realmente da fruto del Espíritu? La respuesta no se encuentra durante el culto, sino después. Observa qué ocurre cuando termina la reunión. Las personas se van más conscientes de sus pecados o simplemente salieron con una sonrisa y algo de ánimo. Hay confesión sincera, reconciliación, sanidad del alma. Hay quienes abandonan adicciones, relaciones que les dañan, engaños ocultos. O por el contrario, todo queda en un momento bonito, sin consecuencias reales en la vida. Jesús fue muy claro al decir que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Esa misma verdad se aplica a la iglesia. Un cuerpo verdaderamente santo no produce creyentes cómodos ni distraídos, sino hombres y mujeres que viven en transformación constante. No son perfectos, pero sí están creciendo. No se contentan con una religión vacía, buscan una relación viva. Donde está el Espíritu de Dios, hay fruto. Y ese fruto no desaparece con el tiempo, permanece.
La iglesia que le pertenece a Dios no se centra en entretener a la gente, se centra en edificar sus almas. No busca el aplauso de las multitudes, sino la transformación del corazón. No infla el ego de sus miembros, los lleva de la mano hasta el pie de la cruz, porque solo en ese camino estrecho, lleno de renuncias, se encuentra la vida verdadera. Muchos han confundido actividad con fruto, pero Cristo no está buscando agendas llenas, está buscando corazones quebrantados. No quiere programas brillantes, quiere arrepentimiento genuino. Y cuando Él mire cada congregación, no lo hará por su fachada, sino por lo que verdaderamente produce. En aquellos lugares donde las lágrimas son sinceras, donde el pecado se abandona, donde la santidad no es un concepto abstracto, sino un llamado diario, allí está la verdadera iglesia. Porque donde Jesús reina, hay vida. Y donde se mueve el Espíritu, el fruto habla más fuerte que cualquier sermón. Esa es la señal de una casa que pertenece al Señor. Y esa es la invitación para ti y para mí. No nos conformemos con lo que aparenta espiritualidad. Busquemos una fe que transforme, una verdad que despierte y una iglesia donde lo que se predica sea evidente en lo que se vive. Hemos caminado juntos por este mensaje que nos ha mostrado 3 señales esenciales: una iglesia fiel a la palabra, una comunidad rendida al Espíritu Santo y una congregación que da frutos dignos de arrepentimiento. Pero ahora debemos enfrentar una verdad más difícil de aceptar. No toda iglesia que parece estar viva lo está de verdad. Algunas han sido infiltradas, otras se han desviado poco a poco, y muchas están tan contaminadas que ni siquiera los fieles más sinceros se han dado cuenta. Del mismo modo, hay creyentes que siguen cantando, orando, asistiendo, pero sus almas ya están tibias, apagadas, dormidas espiritualmente. La iglesia de Pérgamo, mencionada en el libro de Apocalipsis, es un ejemplo claro de este peligro. Aunque aún conservaba la forma externa de la fe, había permitido que enseñanzas ajenas a la voluntad de Dios se infiltraran. Jesús la confrontó con palabras duras. Le dijo que vivía donde estaba el trono de Satanás, porque toleraban doctrinas corrompidas que llevaban al pueblo al pecado y a la idolatría. No era una iglesia abiertamente apóstata, era una comunidad que había mezclado lo santo con lo profano. Y ese es el problema más común. El veneno no entra de golpe, se infiltra poco a poco. Así ocurre también con nuestras vidas. ¿Te has preguntado si en tu caminar con Dios has comenzado a tolerar lo que antes te dolía en el alma? Si has justificado actitudes, pensamientos o relaciones que antes llamabas pecado. A veces es la rutina, a veces son las voces de afuera, a veces son nuestras propias emociones las que nos empujan a dejar de ser radicales con la verdad. Y al igual que una iglesia se contamina permitiendo pequeñas desviaciones, así nuestra fe puede debilitarse sin que nos demos cuenta. Muchas congregaciones siguen usando el nombre de Jesús, siguen reuniéndose, siguen cantando, pero ya no están bajo la dirección del Espíritu Santo. Lo que antes era oración, ahora es estrategia. Lo que antes era fuego, ahora es espectáculo. Lo que antes era obediencia, ahora es conveniencia. Y muchos creyentes siguen en ese ritmo. Oran, pero no escuchan. Cantan, pero no sienten. Asisten, pero no se transforman. Están confundidos, fríos, desorientados. Han perdido el temor de Dios. Han perdido el fuego. Han perdido la capacidad de discernir lo que viene del cielo y lo que proviene del hombre. El problema de la iglesia de Pérgamo no era que había rechazado por completo a Dios. Era que había aprendido a tolerar lo que no debía. Y eso mismo se repite hoy en tantas vidas.
gente que empezó bien, gente con pasión, con entrega, con convicción, pero que con el tiempo comenzó a ceder, comenzó a aceptar ideas, relaciones, decisiones que debilitan el alma, y el enemigo, que no necesita destruirte de inmediato, lo sabe bien. Le basta con desviarte poco a poco, hasta que ya no puedas distinguir entre la verdad y la mentira. En muchas iglesias de hoy, el desvío ocurre de manera tan sutil que pocos lo notan. El altar, que fue diseñado para ser lugar de reverencia y fuego santo, ahora se ha llenado de fuego extraño. En lugar de la palabra pura, se oyen discursos motivacionales que evitan confrontar el pecado para no incomodar a quienes escuchan. Se aplaude el talento, se premia la apariencia, mientras se ignora el carácter transformado por Dios. Y los creyentes, en vez de ser corregidos, son entretenidos. En vez de ser quebrantados, se han acostumbrado. Así, domingo tras domingo, se alimentan de un evangelio superficial, uno que emociona, pero no transforma. ¿No sucede lo mismo en muchos corazones? Hombres y mujeres que comenzaron con pasión por el Señor, pero con el tiempo se volvieron tolerantes con pequeñas mentiras, relaciones destructivas, decisiones tibias. Justifican sus caídas, maquillan su estado espiritual, aparentan estar bien, pero en lo profundo saben que algo se ha contaminado. Otro síntoma de una iglesia que se ha desviado es la pérdida del temor de Dios. Los líderes se esfuerzan por agradar al público, pero no buscan agradar al Espíritu Santo. Organizan eventos, multiplican actividades, pero la santidad ha quedado en el olvido. La excelencia externa ha reemplazado la presencia viva. Y lo mismo puede suceder con el creyente. Cuando ya no hay reverencia en su corazón, cuando toma decisiones sin buscar dirección divina, aunque diga que camina en la fe, está entrando peligrosamente en una tibieza que adormece el alma. El paralelo es innegable. Así como una iglesia puede parecer llena de vida y estar muerta por dentro, así también una persona puede mantener las apariencias de piedad, mientras su interior está confundido, apagado, desconectado de Dios. Por eso, el llamado de Cristo no es solamente a las congregaciones, es a cada corazón. Él no busca perfección humana, sino corazones sinceros que no toleren lo que Él no tolera. Que estén dispuestos a limpiar su altar interno, a desechar la mezcla y discernir el engaño. Así como llama a su iglesia a regresar a la pureza, también llama a sus hijos a recobrar la santidad en lo íntimo. Si has notado que tu fe ya no tiene el mismo ardor, si tu conciencia ya no responde con la misma sensibilidad, si tus decisiones se han alejado de lo que antes sabías que era correcto, es posible que algo se haya infiltrado, pero aún hay esperanza. Así como Jesús habló con firmeza a la iglesia de Pérgamo, también ofreció restauración. La espada de su palabra no destruye, sana. Pero primero hay que reconocer la contaminación y luego decidir volver a la pureza, porque solo una iglesia limpia y solo un corazón limpio pueden reflejar al Dios Santo. Al comprender cómo la contaminación espiritual puede colarse lenta y silenciosamente, tanto en una congregación como en el corazón del creyente, es inevitable mirar a nuestro alrededor y notar una verdad cada vez más evidente. El entretenimiento ha ocupado el lugar de la presencia. Lo que antes era un altar de encuentro con el Dios vivo, ahora es un escenario de espectáculo. Lo que fue un espacio de quebranto, ahora es un centro de emociones pasajeras. Y surge la pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo saber si lo que sentimos en ese ambiente viene realmente del Espíritu o si solo ha sido producido por una maquinaria bien ensamblada? A través del profeta Jeremías,
Dios habló con severidad a un pueblo que pensaba estar bien, pero cuya adoración ya no agradaba al cielo. En Jeremías 7, el Señor dice: he aquí, confiáis en palabras mentirosas que no aprovechan. Robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y andáis tras dioses extraños. Luego venís y os presentáis ante mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y decís: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es acaso esta casa una cueva de ladrones ante vuestros ojos? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Estas palabras son una confrontación directa. El pueblo había hecho del templo un refugio religioso, mientras sus vidas eran incoherentes con la santidad que ese lugar exigía. Venían, adoraban, entonaban cánticos, pero después regresaban a sus pecados. Y Dios, que todo lo ve, no guardó silencio. Hoy en día, muchos altares han sido transformados en escenarios. Se ajusta el sonido para provocar emociones. Se colocan luces para impresionar. Se escogen canciones para mover sentimientos y arrancar lágrimas. Pero no pocas veces esas lágrimas no provienen de la convicción del Espíritu, sino de una atmósfera cuidadosamente manipulada para causar efecto. El problema no es la tecnología ni la calidad. Dios merece lo mejor. El problema es cuando la emoción reemplaza a la verdad, cuando lo visual sustituye lo espiritual, y cuando las lágrimas no nacen del arrepentimiento, sino de la música. Lo que conmueve los sentidos, pero no transforma el alma, no es la presencia de Dios, es producción humana. Y eso jamás podrá ocupar el lugar de lo sagrado. Déjame preguntarte algo con el corazón en la mano. Cuando sales del templo un domingo, ¿tu vida realmente cambia? ¿Te lleva al arrepentimiento, a un encuentro verdadero con Dios? ¿O simplemente fue una experiencia momentánea, una emoción pasajera? No te lo digo para condenarte ni para criticar la excelencia. Dios merece lo mejor. Pero hay un peligro real cuando lo externo, lo visual, lo técnico ocupa el lugar que solo le corresponde al Espíritu. Hemos llegado a preocuparnos más por cómo se ve el culto que por lo que Dios está diciendo. Y eso, mi hermano, es cambiar la gloria por entretenimiento. Hoy en día hay muchas iglesias llenas de movimiento, de ruido, de luces, pero vacías de presencia. Y eso no se queda solo en las paredes del templo, se mete en nuestra vida también. ¿Alguna vez estuviste en un servicio donde todo parecía hermoso, sentiste algo bonito, pero al llegar a casa nada había cambiado? Eso no es unción, eso es emoción fabricada, porque cuando Dios verdaderamente está, algo se quiebra por dentro, algo se transforma, algo no vuelve a ser igual. El problema no es la emoción, Dios nos creó con sentimientos, pero la presencia de Dios no es una sensación en la piel, es un fuego en el alma que arde hasta que te dobla las rodillas. Es ese algo que te sacude y te llama a dejar el pecado, a cambiar de rumbo, a vivir en santidad. Y una iglesia viva, una iglesia que agrada al cielo, no necesita un espectáculo para atraer. Lo que necesita es la gloria de Dios. En la Biblia leemos que cuando la gloria del Señor descendía, los sacerdotes ni siquiera podían mantenerse en pie. No podían seguir con su programa porque Dios había tomado el control. Hoy, en cambio, todo está tan organizado, tan estructurado, que no queda espacio para lo inesperado, para lo sobrenatural, para lo divino. Hemos perdido el hambre. Lo mismo puede estar pasándote a ti. Tienes una rutina de fe, sí, pero sin profundidad. Tu tiempo con Dios está lleno de ruido, de palabras repetidas, pero vacío de verdadera comunión. Y el entretenimiento puede hacerte sentir bien, pero no cambia tu vida. Puede llenar bancas, pero no llena corazones. Puede emocionar,
pero no libera. Y muchos han cambiado la intimidad con Dios por una experiencia emocional de domingo en domingo. Cantan, aplauden, se conmueven, pero no oran en lo secreto, no buscan a Dios en el silencio del alma. Eso pasa en la iglesia, pero también pasa en ti y en mí. Por eso debemos despertar. Nos han enseñado, tristemente, a reconocer la presencia de Dios solo por lo que sentimos en el cuerpo. Pero eso no es suficiente. La verdadera unción confronta el pecado, revela la verdad y pone a Cristo en el centro. A veces duele, a veces incomoda, pero siempre edifica. Una iglesia que sustituye la presencia por entretenimiento puede parecer encendida, pero por dentro está vacía. Y un creyente que reemplaza la oración por música suave, la rendición por emoción, el llamado a la santidad por discursos motivacionales, también corre el riesgo de apagarse sin notarlo. Hoy el Señor te llama a discernir, a dejar de perseguir lo que se siente bonito y comenzar a buscar lo que transforma, a dejar de medir el culto por las lágrimas que derramaste y empezar a preguntarte si saliste diferente, si tu carácter fue moldeado, si tu alma fue confrontada. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la libertad no es una emoción, es el fruto de vivir la verdad. El altar, querido hermano, no fue creado para brillar, sino para consumir todo lo que no es de Dios. Y el corazón del adorador no fue diseñado para entretenerse, sino para rendirse por completo. Que esa rendición comience hoy en ti. Porque si dejas que la presencia de Dios vuelva a ocupar el primer lugar en tu vida, Él también volverá a ocupar el lugar central en su iglesia. Y cuando eso pase, lo verdadero brillará por encima de lo superficial y el fuego volverá a arder. Ahora bien, si el altar ha sido reemplazado por el show, ¿por qué sorprenderse de que muchos de los que hoy están en él nunca fueron llamados por Dios? Porque cuando su presencia se va, el liderazgo pierde su origen celestial y se convierte en una estrategia humana, una ambición más. Lo que debía ser un ministerio santo se transforma en un proyecto personal. El templo puede estar lleno de luces, pero vacío de gloria. Hay hombres y mujeres que llevan títulos, pero no llevan unción. Dios habló con fuerza sobre este tipo de liderazgo en el libro de Ezequiel. En el capítulo 34 dice: «Ay de los pastores de Israel que solo se cuidan a sí mismos. ¿No deben los pastores cuidar al rebaño?». Y continúa diciendo: «Se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas engordadas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la débil, no curan a la enferma, no buscan a la perdida, sino que gobiernan con dureza y violencia». No son solo palabras antiguas, son una radiografía de lo que estamos viendo hoy. Hombres y mujeres que suben al púlpito sin haber sido enviados por el cielo, instalados por conveniencia, por popularidad, por intereses humanos. Y lo que hacen no es pastorear, es aprovecharse. No buscan alimentar a las ovejas, buscan alimentarse de ellas. Pero Dios no se queda en silencio. Él ve todo. Él conoce el corazón. Y cuando la gloria se va, no es porque Él lo quiso así, sino porque lo echaron afuera sin notarlo. Hoy es tiempo de volver, de discernir, de abrir los ojos, porque aún hay tiempo. La puerta no está cerrada, pero no lo estará abierta para siempre. Un hombre que ocupa el púlpito sin haber sido llamado por Dios no guía al pueblo, lo domina. No alimenta las almas, se sirve de ellas. No protege a las ovejas, las manipula. Su atención no está en las almas que le fueron confiadas, sino en sí mismo, en su nombre, su fama, sus seguidores y el tamaño de su plataforma. Y lo más triste es que muchos creyentes fieles viven
bajo este tipo de liderazgo sin darse cuenta. Pero esto no es solo un problema de estructura, es un asunto espiritual. Donde no hay un pastor temeroso de Dios, el rebaño queda expuesto al enemigo. Una iglesia sin cobertura verdadera es como un campo abierto donde las ovejas deambulan solas, sin dirección ni defensa. Así como una oveja necesita un pastor que la conduzca a pastos seguros, tú y yo necesitamos una voz que nos lleve al corazón de Dios, no a los intereses de un hombre. Tal vez tú en algún momento confiaste en alguien que decía hablar en nombre de Dios, pero terminó usando tu fe como herramienta de control. Tal vez te robó la paz en nombre de la obediencia espiritual. Y sí, esas heridas duelen porque las recibiste en el lugar donde más esperabas encontrar refugio. Muchos, después de vivir esto, se alejan de la iglesia, no por falta de fe, sino porque fueron heridos donde más necesitaban sanidad. Pero también está la otra cara de la moneda. Quizás seguiste a un líder con una entrega total, sin cuestionar sus frutos. Te alimentaste de cada una de sus palabras, aplaudiste sus discursos, respaldaste sus decisiones, y con el tiempo descubriste que no había transformación verdadera, que el Espíritu no dirigía, que no había pastoreo real. Y lo que parecía fe era solo una dependencia humana disfrazada. La verdadera autoridad espiritual no se impone, se reconoce por sus frutos. No nace del carisma ni del título, sino de la compasión, la integridad y el servicio. Un pastor llamado por Dios no se sirve de las ovejas, se entrega por ellas, no las empuja, las guía, no las utiliza, las sana. Y cuando encuentras un liderazgo así, lo reconoces, porque lo genuino resplandece en medio de tanta falsedad. Si tú estás en una iglesia donde el liderazgo ha perdido su conexión con el cielo, no puedes quedarte callado ni pasivo. Esa desconexión afecta tu vida espiritual, limita tu crecimiento, distorsiona tu discernimiento y puede desviarte hacia una fe basada en temor a los hombres y no en el amor de Dios. La palabra en Ezequiel nos dice que es el mismo Señor quien buscará a la oveja perdida, sanará a la herida y fortalecerá a la débil. Él es el verdadero pastor. Si has sido herido, Él puede restaurarte. Si has estado bajo una falsa cobertura, Él puede cubrirte con su espíritu. Pero tienes que abrir los ojos, tienes que discernir. No todos los que predican han sido enviados por Dios. No todos los que dirigen están ungidos. No todos los que acumulan multitudes tienen autoridad en el cielo. Cuando encuentres un pastor auténtico, humilde y ungido, valóralo. Aprende de él, cúbrelo en oración, porque en estos tiempos encontrar una autoridad espiritual legítima es como hallar un diamante en el desierto. Y si tú sientes el llamado a liderar, nunca olvides esto: el rebaño no te pertenece, es del Señor. Ser pastor no es un lugar de privilegio, es un llamado al sacrificio por amor. Nadie debería subir al altar si no ha sido llamado por Dios, porque el que sube sin llamado, tarde o temprano, caerá sin respaldo. Y después de ver cómo líderes sin llamado han causado heridas profundas en el pueblo de Dios, no podemos ignorar la consecuencia más peligrosa de todo esto: la aparición de un evangelio distinto. Un mensaje cómodo, atractivo, emocional, pero vacío. Un evangelio que no exige cruz, que no llama al arrepentimiento, que no confronta el pecado, sino que promete éxito, logros y una autoestima inflada. Un mensaje que halaga la carne, pero deja el alma sedienta. Muchos no se dan cuenta de que este tipo de mensaje, por más agradable que suene, está guiando a las multitudes por un camino que Cristo nunca trazó. El apóstol Pablo
con celo ardiente por la verdad, escribió con claridad a los Gálatas: me asombra que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay quienes los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguien, incluso nosotros o un ángel del cielo, les predicara un evangelio diferente del que les hemos predicado, sea maldito. Pablo no hablaba de religiones externas, hablaba de personas dentro del mismo pueblo cristiano que estaban corrompiendo el contenido del evangelio. Los llamó perturbadores, porque quien distorsiona el mensaje también desvía el destino eterno de quien lo escucha. Y tú, querido hermano o hermana, ¿qué evangelio estás recibiendo? ¿El que te anima a conquistar pero nunca te llama a negarte a ti mismo? ¿El que habla de promesas pero no menciona la santidad? Hoy más que nunca necesitas discernir, porque tu eternidad puede depender de ello. Y hoy seguimos viendo ese mismo engaño, pero con ropajes nuevos. Se presenta como algo moderno, como algo positivo, incluso como necesario para ser relevante. Pero lo que está en juego no es un estilo, no es una preferencia, es tu alma. El evangelio que muchos predican ahora suena bonito, promete éxito, ofrece sueños cumplidos, pero ha olvidado la santidad. Habla de autoestima, pero no menciona la renuncia. Exalta los logros, pero ignora la cruz. Es un mensaje centrado en ti, en tus metas, tus emociones, tus planes, y Cristo ya no es el Señor, es solo un recurso. ¿No lo has notado? ¿Cuántas veces has buscado a Dios más por lo que te puede dar que por quien Él es? ¿Cuántas veces has escuchado sermones que suenan bien, pero no te sacuden por dentro, no te hacen caer de rodillas? Hemos convertido muchas iglesias en salones de ánimo, no en lugares de arrepentimiento. El púlpito se ha vuelto un escenario donde se entretiene, se evita la confrontación, se celebra lo superficial, y el resultado son personas que conocen versículos pero no conocen a Cristo, que se emocionan pero no se rinden, que están llenas de datos pero vacías de transformación. Porque escúchame bien, cuando el evangelio se diluye, la fe también se debilita. Cuando llegan los días difíciles, esa fe no tiene raíces. Si Dios guarda silencio, se enojan. Si Dios pide entrega, se ofenden, porque les enseñaron a ver a Dios como un servidor de sus caprichos, no como el Rey de Reyes. Pablo lo dijo claro: si alguien anuncia otro evangelio, que sea maldito. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque predicar otro mensaje, uno más cómodo, uno más atractivo, es cambiar el destino de las almas. No basta con decir yo creo en Jesús, si ese Jesús no es el de la Biblia, sino una invención moderna para no herir susceptibilidades. ¿Cómo se reconoce ese falso evangelio? Es sencillo: no habla del pecado, evita mencionar el infierno, promete bendiciones, pero nunca te recuerda que hay que llevar la cruz. Usa versos fuera de contexto para justificar deseos del corazón humano. Presenta a Dios como alguien que cumple tus sueños, no como un Padre Santo que transforma tu alma. Ese tipo de evangelio atrae multitudes, sí, pero no forma discípulos. Y quizás sin darte cuenta, tú también te has alimentado de ese mensaje. Tal vez tu fe se construyó sobre frases bonitas, no sobre la verdad eterna. Tal vez aprendiste a pedir, pero no a obedecer, a declarar, pero no a rendirte. Y eso lleva inevitablemente a una frustración profunda, porque se te prometieron cosas que Dios nunca dijo. Y cuando no se cumplen, culpas a Dios. Pero no fue Dios quien falló, fue el mensaje falso que escuchaste. El evangelio verdadero no ha cambiado.
sigue siendo un llamado al arrepentimiento, a la fe viva, a la cruz, a la gracia que transforma, a la santidad. No halaga tu ego, lo pone en su lugar, no te exalta a ti, exalta a Cristo. Y solo ese evangelio tiene poder para salvarte, liberarte y prepararte para la vida eterna. Si hoy te das cuenta de que has estado escuchando mensajes que no confrontan tu carne, que nunca te llaman a examinarte ni a soltar lo que te aleja de Dios, detente, vuelve a la palabra. El evangelio genuino tal vez duela al principio, pero siempre sana al final. Puede incomodar, pero al mismo tiempo libera. Puede ser rechazado por el mundo, pero es el único que tiene el sello del cielo. Y si decides seguirlo, aunque el camino sea más estrecho, hallarás una paz que ningún otro mensaje puede darte. Ahora, cuando ese evangelio adulterado no solo se predica desde los púlpitos, sino que también se instala en los corazones, estamos ante algo mucho más grave. Esto ya no es una simple desviación doctrinal. Esto es apostasía. Es el abandono consciente, voluntario, planificado de la verdad. Y no se trata solo de que algunas iglesias hayan tomado un desvío sutil. Estamos viendo un movimiento espiritual a escala global, profetizado desde hace siglos, donde el error es abrazado, donde la mentira es preferida, donde lo cómodo reemplaza lo verdadero. Y todo esto ya lo advirtió la palabra. Nada de lo que vemos hoy sorprende a Dios. Él ya lo había dicho. Pero debe encender una alarma en los corazones de aquellos que aún quieren permanecer fieles. Porque este no es tiempo de tibieza. Es tiempo de estar firmes. Firmeza en la verdad, firmeza en la fe, firmeza en Cristo. El apóstol Pablo, al escribir a los tesalonicenses, nos entregó una advertencia que resuena con fuerza en estos tiempos. En su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 3, él les ruega a los creyentes que no se dejen sacudir fácilmente, ni por rumores espirituales, ni por mensajes, ni por escritos que pretendan venir de parte de ellos, afirmando que el día del Señor está cerca. Pablo aclara que ese día no llegará sin que antes ocurra una gran apostasía y sin que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Según Pablo, el regreso de nuestro Señor está precedido por dos señales contundentes: la apostasía generalizada y la aparición del anticristo. Y hermanos, esa apostasía ya está aquí. No estamos hablando de quienes tropiezan en su camino de fe, no. Hablamos de líderes, de iglesias enteras y multitudes que voluntariamente han dejado la verdad para seguir una versión más suave, más cómoda, más aceptada por una sociedad que no quiere ser confrontada. Han cambiado la palabra de Dios por narrativas que no exigen cruz, ni arrepentimiento, ni santidad. Y no podemos llamarlo ignorancia. Es una decisión, es una resistencia consciente, es rebelión espiritual. Y lo más doloroso es que muchos de estos movimientos no están en las afueras, están dentro de la estructura misma de la iglesia. La apostasía de hoy no siempre viene con escándalo. A veces sonríe, tiene buena producción, habla con voz suave y se presenta como compasiva. Pero detrás de esa fachada hay rechazo a la santidad, hay desprecio por la verdad, hay una negación activa de la autoridad de Cristo. Hablan de amor, pero aborrecen la verdad. Mencionan el nombre de Jesús, pero no se someten a su señorío. Y lo que vemos es una espiritualidad falsa que halaga al ser humano pero desagrada al cielo. Tal vez tú mismo lo has sentido. Quizá te has dado cuenta de que ya no se predica sobre la venida de Cristo, ni sobre la eternidad, ni sobre el juicio que vendrá. Se habla mucho de bienestar aquí y ahora, pero muy poco del destino eterno del alma. Hay, hermanos, un esfuerzo espiritual orquestado desde el infierno para que olvidemos que este mundo es pasajero
Y esa mentira no entra a gritos, entra con suavidad. La apostasía viene anestesiada. Empieza diluyendo la verdad, minimizando el pecado, acomodando al creyente, hasta que lo que antes escandalizaba ya no causa alarma. Lo que antes era luz, ahora es cuestionado. Lo que antes era firme, se relativiza. Pero el Espíritu de Dios está despertando a su pueblo. Hay creyentes que están sintiendo en su espíritu que algo no está bien, que los tiempos están cambiando, que las profecías están tomando forma y que el reloj celestial está avanzando. ¿Lo has notado tú también? Hay una lucha dentro de muchos, una batalla entre permanecer firmes en la fe auténtica o dejarse arrastrar por enseñanzas que parecen más fáciles de aceptar. Y déjame decirte esto con todo mi corazón: mantenerse firme en la verdad será cada vez más difícil, pero será glorioso. La apostasía está profetizada, no vamos a detenerla, pero tú puedes decidir no ser parte de ella. Puedes decidir ser parte de ese remanente que no se rinde, que no vende su fidelidad, que camina en discernimiento y pureza, aunque sea en soledad. Porque ese pequeño grupo entiende que su galardón no está en esta tierra, sino con aquel que viene en gloria. El día del Señor se acerca. Antes de que Él venga, muchos se apartarán, pero los que perseveren hasta el fin, esos verán su rostro. Por eso, el llamado de hoy es a despertar, a abrir los ojos, a resistir el engaño y a mantenerse firmes cuando otros estén cayendo, porque la cosecha está a las puertas. El Espíritu está hablando y tú estás llamado a escuchar. Quien tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora bien, cuando se habla de apostasía, de líderes descarriados, de evangelios mutilados, hay quienes piensan que todo esto es una exageración, que Dios jamás se apartaría de una iglesia, que mientras su nombre esté en la puerta, Él seguirá allí. Pero no olvidemos lo que nos dicen las Escrituras. Hay momentos en que la gloria se va. Hay ocasiones en que Dios ya no habita donde antes moraba. Y lo más triste es que muchos ni siquiera se dan cuenta. La iglesia sigue con sus programas, sus cantos, sus sermones, pero el cielo ya no está allí. Amigos, la palabra de Dios nos revela verdades que son a la vez conmovedoras y alarmantes. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios en que su gloria se aparta, y lo más desconcertante es que en muchas ocasiones nadie parece darse cuenta. La iglesia sigue con su ritmo habitual. Los servicios se realizan, los líderes predican, las luces se encienden, pero el cielo ya no está allí. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos 21 y 22, se nos presenta uno de los episodios más tristes de toda la Escritura. Después de que el pueblo de Israel fuera vencido por los filisteos, después de la muerte del sacerdote Elí y de sus hijos, y de que el arca de Dios fuera capturada, una mujer dio a luz y llamó a su hijo Icabod. ¿Y qué significa Icabod? Se ha ido la gloria de Israel. La presencia que distinguía al pueblo de Dios ya no estaba. El símbolo de su compañía, el arca, había sido quitado. Amados, la gloria no se retira por accidente. No es una casualidad, es el resultado de una degradación espiritual, de un sacerdocio que dejó de honrar lo santo, de líderes que abusaron del pueblo y deshonraron el altar. Y me pregunto, ¿cuántas iglesias hoy siguen llevando el nombre de Dios, pero caminan bajo ese mismo espíritu de Icabod? ¿Cuántos ministerios siguen funcionando con orden, con programas, con estructura, pero sin gloria, sin unción, sin quebranto? La música puede sonar, las reuniones pueden continuar, pero si la presencia se ha ido, lo demás es solo fachada. Y cuando esto ocurre, la mayoría no lo percibe. Siguen como si nada, pero hay señales. Y es ahí donde debemos estar atentos. Cuando en una iglesia ya no se predica contra el pecado,
cuando la palabra es suavizada para no incomodar, cuando la adoración se convierte en puro espectáculo, sin profundidad, sin reverencia, entonces, hermanos, es señal de que el Espíritu se ha apartado. Y esto no solo ocurre en templos, también puede estar sucediendo en tu propia vida. Tal vez tú oras, pero no sientes respuesta. Tal vez abres la Biblia, pero no hay luz en sus páginas. Asistes a la iglesia, pero te vas como llegaste, sin fuego, sin dirección. Puede ser que tu vida espiritual haya caído en la rutina, en la costumbre, funcionando como un reloj sin alma, sin aceite. Pero escúchame bien, Dios no se aparta sin antes advertir. Él siempre habla, siempre llama, siempre da oportunidades. El problema es que muchos están tan ocupados con la agenda religiosa, con las apariencias, que ignoran las señales. Y lo más peligroso es cuando intentamos llenar el vacío de su ausencia con más actividades, más reuniones, más ruido. Pero todo eso no puede reemplazar la presencia. Cuando el Señor se va, el ambiente cambia. Aunque por fuera parezca igual, ya no hay poder. La predicación pierde su filo. La alabanza ya no toca el alma. Las decisiones se basan en estrategia humana, no en revelación divina. El temor de Dios se desvanece y la carne toma el timón que solo el Espíritu debía guiar. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras en medio de algo que antes era lleno de vida, pero ahora es solo una carcasa vacía? Como si lo que antes te hacía llorar hoy solo te entretiene. Es posible que lo que estás sintiendo sea la ausencia de su gloria. Y cuando eso sucede, no es momento de aparentar. No es hora de seguir con el show. Es tiempo de llorar, de buscar a Dios con sinceridad, de rasgar el corazón y pedirle que regrese. El nombre Icabod fue dado a un niño, pero es más que un nombre. Es una advertencia, es un clamor. Y puede estar resonando ahora mismo en tu iglesia, en tu hogar, en tu alma. Pero escúchame bien, porque aquí está la esperanza. Dios no quiere alejarse. Él anhela habitar entre nosotros. Él desea restaurar lo perdido, volver a ocupar el centro. Pero para que eso ocurra, primero hay que admitir la verdad. La gloria se fue. Y sin su gloria, todo lo que queda es religión vacía, una estructura sin vida, un cascarón sin poder. Y la religión sin presencia, hermanos míos, es el lugar más peligroso donde uno puede estar, porque parece correcto, pero está muerto. Si reconoces que tu iglesia, tu ministerio, tu propio caminar ha caído en esta condición, aún hay tiempo, aún hay oportunidad. Pero empieza con una oración sincera. Señor, devuelve tu gloria, vuelve a ser el centro. No quiero vivir una fe automática, no quiero una rutina sin fuego. Vuelve, Señor, vuelve. Quiero vivir en tu presencia de verdad, en esa presencia que transforma, que no se finge, que no se compra ni se decora. Porque una iglesia sencilla pero llena de gloria es una iglesia donde el cielo se instala. Pero una iglesia sin la gloria de Dios, aunque tenga fama, luces y multitudes, está vacía por dentro. Que nunca se diga de ti ni de tu comunidad que la gloria se ha ido. Que el Espíritu de Dios halle en ti un lugar limpio, humilde y dispuesto donde pueda habitar. Cuando la presencia de Dios se retira, no tarda en aparecer una tragedia aún más sutil. Se empieza a comercializar la fe. Lo que antes era sagrado, ahora se mercadea, se empaqueta y se vende como si fuera cualquier producto más. En lugar de clamar por restauración, muchos llenan el vacío con tácticas humanas. Donde antes había un altar de quebranto, ahora hay vitrinas. Donde antes había oración, ahora hay mercancía. Y esto no es nuevo. Ya en los tiempos del Señor, Él enfrentó esto con una pasión santa. El Evangelio de Mateo nos lo relata con firmeza. Jesús entró al templo, vio lo que habían hecho,
y no lo toleró. Volcó mesas, expulsó a los vendedores y con voz firme proclamó: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Él no reprendía el comercio como tal, sino el hecho de que habían profanado el lugar donde debía habitar su gloria. Habían hecho del templo un centro de negocios, y tristemente lo mismo sucede hoy. Solo que en vez de palomas se venden bendiciones en lugar de cambistas. Hay expertos en marketing religioso, y donde debía haber reverencia, hay campañas publicitarias con frases vacías, todo en nombre de Dios. ¿Cuántas veces has visto conciertos o eventos cristianos donde tienes que pagar para entrar a la presencia? ¿Cuántos altares se llenan de libros, aceites, pañuelos y promesas de prosperidad si das cierta cantidad de dinero? Eso no es fe, eso es comercio. Es una mezcla de lo sagrado con lo profano, y el cielo no mira con indiferencia. Pero no solo miremos hacia afuera, miremos hacia adentro. ¿Cuántas veces tú mismo has pensado que si das más, recibirás más? ¿Cuántas veces has participado en algo esperando una recompensa casi garantizada, como si Dios funcionara bajo contrato? Esa manera de pensar no proviene del Evangelio, proviene de un sistema corrompido que ha convertido la gracia en moneda y la relación con Dios en una transacción. El verdadero Evangelio no pone precio de entrada, no vende unción, no intercambia bendición por dinero. El Evangelio es gratuito, no porque no valga nada, sino porque costó la sangre de Cristo. Todo lo que hemos recibido ha sido por gracia, por fe, no por méritos, ni por ofrendas económicas. Y cuando uno entiende esto, empieza a discernir dónde se esconde la manipulación disfrazada de espiritualidad. Jesús no solo predicó contra ello, actuó con firmeza, derribó mesas, limpió el templo, tomó acción. Nos enseñó que amar lo santo también implica valentía para corregir lo torcido. No se trata de condenar a todos, sino de volver al propósito original. Que la casa de Dios sea un lugar de oración, de encuentro, de perdón. Y ese llamado también es personal, porque el templo de hoy no es solo un edificio de ladrillos, es tu vida, tu corazón. ¿Será que dentro de ti también hay mesas de comercio espiritual? ¿Será que tratas de negociar con Dios, ofreciéndole sacrificios, esperando algo a cambio? ¿Te acercas por amor o por interés? El evangelio del mercado es atractivo porque ofrece control, das y recibes. Pero el evangelio verdadero exige rendición. No hay garantías humanas, solo fe. Entregas todo porque sabes que Dios es bueno, no porque firmaste un contrato espiritual. Él no es un comerciante, es nuestro Padre, y su casa no es un negocio, es un lugar donde la verdad habita. Si sientes que estás en un entorno donde todo gira en torno al dinero, al show, al ego del hombre, es tiempo de despertar. Dios está limpiando su templo y quiere comenzar contigo, conmigo, desde adentro. Antes de barrer el altar físico, Él quiere purificar el altar de tu corazón. La fe no tiene precio. La unción no se compra. La presencia de Dios no se accede con tarjetas de crédito, sino con arrepentimiento sincero. Lo que Él busca no es espectáculo, es entrega. No busca emociones momentáneas, busca corazones rendidos con temor santo. Que así sea contigo, que así sea hoy. Y si hay algo que deba ser derribado en tu vida hoy, que sean esas mesas interiores donde has negociado con una fe sin profundidad, una espiritualidad interesada, una búsqueda constante de beneficios. Porque solo cuando el templo interior es restaurado, la gloria de Dios puede volver a habitar en él. Pero cuando la casa del Señor se convierte en un lugar de intercambio humano,
inevitablemente surge un peligro aún más sutil. El hombre comienza a ocupar el sitio que le corresponde únicamente a Cristo. Aquello que fue creado para ser un altar santo, lugar de encuentro con el Salvador, se convierte en una plataforma donde se exalta a los líderes, donde los hombres son seguidos y aclamados como si fueran portadores de divinidad. Así comienzan muchos a levantar iglesias que ya no proclaman el Evangelio de Jesucristo, sino uno centrado en nombres humanos, donde los títulos de pastor, apóstol o profeta ocupan más espacio que el nombre de Jesús. A los ojos del cielo, esto no es otra cosa que idolatría disfrazada de devoción. La Escritura lo dice sin rodeos. En Colosenses 1:18, el apóstol Pablo nos recuerda que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Es decir, que Él esté en primer lugar, no como adorno, no como cierre de un sermón, no como una firma espiritual en nuestros planes, sino como el centro, el todo, el único digno. Cada predicación debe glorificar su nombre. Cada canción debe honrar su cruz. Cada servicio debe estar bajo su voluntad. Pero cuando esto no sucede, es señal de que hemos desviado el rumbo. Hoy en día, en muchos lugares, lo que se destaca es el rostro del predicador, la voz del ungido, el estilo del líder. Y Jesús, aunque mencionado, ya no es el corazón del mensaje. Se le nombra, pero no se le honra. Está presente en palabras, pero ausente en esencia. Este enfoque centrado en el hombre crea un ambiente espiritual enfermo. La gente deja de buscar a Cristo para seguir al carisma de una figura. Se vuelve difícil corregir a los líderes. Se considera intocable su palabra y las Escrituras dejan de ser la máxima autoridad. Poco a poco, ese líder se convierte en el ídolo y la congregación en un círculo de admiración personal. ¿Lo has visto tú también? Quizás en algún momento pusiste más confianza en lo que decía un predicador que en lo que decía la palabra de Dios. Quizás sufriste una gran herida cuando aquel líder en quien confiabas cayó, porque tu fe estaba construida sobre él y no sobre el Salvador. O tal vez ahora mismo asistes a un lugar donde todo gira en torno al hombre de Dios y el nombre de Jesús solo se usa para justificar lo que ya está decidido. Este tipo de idolatría es peligrosa, no solo porque quita el enfoque del lugar correcto, sino porque adormece el discernimiento. Cuando un hombre es elevado a un altar, los creyentes dejan de examinar, de probar los espíritus. El culto se vuelve un show. Las decisiones ya no se toman bajo la dirección del Espíritu, sino por lo que dice el profeta. El pueblo se vuelve dependiente, frágil, espiritualmente infantil. Y lo más triste es que muchos de estos líderes comenzaron bien. Amaban a Jesús, querían servir, pero el sistema, los aplausos, el poder, todo eso los envolvió, los sedujo, y sin darse cuenta comenzaron a tomar para sí la gloria que nunca les perteneció. La verdadera unción no busca aplausos, lleva al corazón hacia Cristo. La verdadera autoridad espiritual no se impone, guía al arrepentimiento. Un siervo de Dios según el corazón del Señor no se pone por encima de las ovejas. Las lleva al pastor eterno, a los pies de aquel que murió en la cruz. Por eso te pregunto con humildad, ¿quién tiene el primer lugar en tu vida? ¿Es Cristo o es alguien que habla en su nombre? ¿Quién ocupa tu referencia espiritual más fuerte? ¿Está Jesús en el trono de tu corazón o lo ha ocupado un ministerio, un hombre, una estructura? Porque lo que no apunta a Cristo, más temprano que tarde caerá. No importa cuán carismático parezca, si no está fundado sobre la roca, está construido sobre arena. Pero si Jesús es el centro,
ni la tormenta más feroz podrá derribarlo. Él es el fundamento, la piedra angular, la cabeza de la iglesia. Y si hoy te das cuenta de que tu fe ha estado más enfocada en personas que en la presencia de Dios, es hora de volver. Es tiempo de levantar la vista y recordar que ningún hombre fue crucificado por ti. Ninguna estructura puede ocupar el lugar del Cordero. Ningún nombre merece ser entronizado excepto Jesucristo, el único Señor. Y cuando Cristo vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, todo encuentra su orden. La palabra vuelve a ser viva y poderosa. La alabanza deja de ser solo canto y se convierte en ofrenda pura. Los pastores recuerdan que están para servir, no para ser servidos. La iglesia entonces deja de ser una institución vacía y vuelve a latir con vida. Porque donde Cristo reina, su gloria se manifiesta, y con la gloria llegan la vida, el fuego, la verdad y la libertad. Pero cuando una iglesia se desvía de la verdad, se aleja de su presencia y reemplaza la gloria con sistemas humanos, lo que viene después es mucho más serio. Se convierte en un terreno peligroso para el alma. Aunque algunos prefieran quedarse por tradición, por miedo o por compromiso, hay una voz desde el cielo que sigue diciendo con autoridad: salid de en medio de ella, pueblo mío. No es una voz nueva. Fue anunciada en el libro de Apocalipsis 18:4, en medio del juicio contra Babilonia. Pero esa advertencia no es solo para el pasado, es para hoy, es para aquellos que aún permanecen en congregaciones donde el Espíritu ya no mora. No está dirigida a los que nunca conocieron a Dios. Está dirigida a su pueblo, a los que todavía lo aman, a los que aún lo buscan, pero que sin saberlo se encuentran dentro de sistemas contaminados, donde se menciona a Jesús, pero no se le honra, donde se cita la Biblia, pero no se vive, donde hay una forma de piedad, pero no hay poder. ¿Por qué Dios nos llama a salir? Porque quedarse significa compartir la culpa. Aun si tú no participas directamente de lo malo que allí sucede, tu permanencia te une al juicio que viene. Esto no se trata solo de una distancia emocional o doctrinal, se trata de algo más profundo. Es un asunto de contaminación espiritual, de riesgo eterno. Hay iglesias que comenzaron bien, pero hoy se han convertido en Babilonia, mezcla, confusión, engaño, y Dios no puede respaldar lo que Él mismo ya ha dejado. Ahora, no vamos a fingir que es fácil. Muchos llevan años en sus congregaciones, han servido, han orado, han invertido su vida entera, han visto milagros, han escuchado palabra, han hecho amistades que hoy son como familia, pero cuando el Espíritu se va, quedarse no es fidelidad, es desobediencia. Porque el llamado del Señor no es a aferrarse a lo que fue, sino a seguir donde Él está. Hay quienes temen ser malentendidos, otros sienten culpa, y no faltan los que dudan, preguntándose si estarán tomando una mala decisión. Pero si en tu interior hay una incomodidad persistente, si sientes que el alma se te reseca, que algo no encaja, que te estás estancando en lugar de crecer, no ignores ese sentir. Puede ser el mismo Espíritu Santo hablándote al corazón: este ya no es tu lugar. Obedecer esa voz puede traerte problemas, críticas, incomprensión. Tal vez tengas que empezar de nuevo, pero también te traerá libertad. Afuera, lejos de la confusión, volverás a escuchar con claridad la voz de Dios. Volverás a adorar con sinceridad. Volverás a sentir el fuego que pensabas que habías perdido. Y más importante aún, caminarás con integridad, sabiendo que tu fe no está condicionada por la opinión de otros, sino dirigida por la voz del pastor. Muchos se quedan esperando un cambio. Oran, ayunan, interceden, pero hay momentos en los que Dios ya ha hablado, ya ha decretado juicio, y en esos casos no pide intercesión,
pide obediencia. No te llama a restaurar lo que Él ya ha rechazado. Te llama a salir a salvar tu alma antes de que el lugar donde estás te arrastre junto con su ruina. Porque quedarse demasiado tiempo adormece el espíritu. Uno se acostumbra al error, deja de discernir y un día ya no reconoce la verdad aunque la tenga delante. ¿Significa esto que debes aislarte? No. Significa que necesitas buscar una comunidad donde Cristo sea el centro, donde la palabra sea el alimento, donde la presencia de Dios sea prioridad, donde los líderes caminen con temor del Señor y donde el Espíritu tenga libertad de actuar. Ese tipo de lugar aún existe. Y aunque no sea perfecto, si Dios está allí, será un refugio para tu alma. Claro que hay un precio. Obedecer a Dios puede implicar perder amigos, dejar posiciones, renunciar a lo conocido y empezar de nuevo. Pero ese costo no se compara jamás con el de permanecer en un lugar donde Dios ya no está. Porque donde no hay gloria, hay muerte espiritual. Y nada, absolutamente nada, vale más que tu comunión con el Padre. Obedecer la voz del Señor no siempre será entendido por quienes nos rodean, pero jamás pasará desapercibido ante los ojos del cielo. Cuando tomas la firme decisión de alejarte de un lugar donde ya no habita la presencia de Dios, estás dando un paso hacia la tierra que Él ha preparado para ti, hacia un nuevo comienzo, hacia la restauración de tu alma. Y una vez que comprendes esa urgencia, inevitablemente surge una pregunta que toca lo más profundo de nuestro caminar. ¿Cómo encuentro una iglesia que sea verdadera, dirigida por el Espíritu, un lugar donde pueda crecer, servir y mantenerme firme hasta el final? Esta no es una elección ligera, es una de las decisiones espirituales más trascendentales de tu vida, porque el terreno donde plantes tu fe va a afectar tu caminar con Dios, tu discernimiento espiritual, incluso tu destino eterno. Y quiero decirte algo con todo el amor de Cristo: no estás solo. La Biblia nos ofrece una guía clara, precisa, inspirada directamente por el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se nos revela cómo era esa comunidad que latía al compás del corazón de Dios. Dice la palabra que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, compartían la vida unos con otros, partían el pan y perseveraban en la oración. El temor de Dios caía sobre todos y los milagros se hacían evidentes. Aquellos creyentes estaban unidos, compartían sus bienes, ayudaban a quienes lo necesitaban y con alegría y humildad comían juntos, alababan a Dios y encontraban gracia ante el pueblo. Y el Señor, día tras día, añadía a los que habían de ser salvos. Eso no describe una gran institución con edificios majestuosos o campañas masivas. Describe un pueblo sencillo, vivo, lleno del Espíritu, con Cristo en el centro, donde cada miembro vivía su fe como parte del cuerpo. Y a partir de ese modelo podemos extraer principios que nos ayudan a identificar si una iglesia está verdaderamente conectada con el cielo. Primero, busca una iglesia que se mantenga firme en la palabra, no en discursos agradables al oído, ni en filosofías modernas, ni en motivaciones humanas disfrazadas de sermón. Me refiero a una iglesia donde se predique la verdad con fidelidad, donde el mensaje no se diluya, donde la escritura sea la base de todo lo que se enseña. Una predicación que confronte el pecado, que nutra el alma, que edifique y que te lleve directamente a los pies de Cristo. Porque si el púlpito no está centrado en la Biblia, toda la iglesia se desenfoca. Segundo, observa la comunión. En una iglesia saludable, las relaciones entre los creyentes no son superficiales, ni se basan en intereses personales. Hay amor sincero, hay unidad, hay cuidado
entre hermanos. No se trata solo de ir a un culto, sino de pertenecer a una familia espiritual donde se ora unos por otros, donde se camina juntos en el proceso de santificación. Tercero, presta atención a la vida de oración. Una iglesia dirigida por el Espíritu no se apoya en sus programas, se apoya en la presencia. El fuego no nace de la música, sino del altar secreto, donde el pueblo clama con fervor. Si la congregación está llena de actividades, pero no se escucha la oración, es señal de que algo no está en su lugar. Donde hay hambre de Dios, hay rodillas dobladas, hay intercesión profunda, hay dependencia real. Cuarto, mira los frutos. En el libro de los Hechos, los milagros no eran un espectáculo, eran la evidencia natural de una fe viva. No todo lo sobrenatural es prueba de autenticidad, pero donde hay transformación verdadera, donde las personas cambian, donde los testimonios se multiplican, allí está Dios obrando. Lo verdadero deja huella. Quinto, observa cómo se manejan el servicio y la generosidad. En la iglesia primitiva, nadie explotaba a los demás, nadie manipulaba por dinero. Había entrega, había equilibrio y cada uno daba según lo que el Espíritu le ponía en el corazón. En una iglesia sana, los líderes no se enriquecen con las ovejas, se entregan por ellas, no usan a la congregación, la cuidan con amor. Sexto, busca una comunidad donde haya temor de Dios. No un miedo religioso, sino una reverencia santa. Un lugar donde no se banalice lo sagrado, donde el altar no se convierta en escenario, donde cada detalle esté consagrado para honrar al Señor. Donde hay temor del Señor, hay orden, hay respeto y lo más importante, hay presencia viva. Todo esto, mi querido hermano, no se trata de perfección, se trata de autenticidad. Y si tú buscas con sinceridad, el Espíritu Santo será tu guía. Él no solo te sacará del lugar donde no debes estar, también te llevará a la tierra prometida, a ese lugar donde tu alma florecerá en la verdad. Y cuando llegues ahí, sabrás que no fue una elección al azar, sino una cita divina. Séptimo, acude al Espíritu Santo. No tomes decisiones basándote solo en lo que ven tus ojos, ni en lo que parece atractivo, ni en lo que otros siguen. Clama al Señor, pídele que te guíe con claridad. El mismo Dios que abre caminos en el desierto, también puede sacarte del lugar equivocado y llevarte al sitio donde tu fe no solo resista, sino que florezca. Él desea que estés plantado en un terreno bueno, donde recibas palabra viva, bajo una cobertura que venga de Él y no del hombre. Recuerda esto: una iglesia que sigue a Dios no es impecable, pero sí está dispuesta a ser corregida por el Espíritu. Tal vez no te brinde reconocimiento en esta tierra, pero sí te llevará al lugar donde los humildes encuentran gracia, a los pies de la cruz. Y es ahí, en ese lugar sagrado, donde se revelan la verdad, la vida y una comunión profunda con el cielo. No te conformes con menos, no aceptes una imitación. El Espíritu Santo que descendió en Pentecostés no ha dejado de moverse. Él sigue guiando a los que escuchan su voz y anhela conducirte hacia una comunidad donde tu fe sea auténtica, fuerte, llena de esperanza. Porque aún en medio de tanta confusión, aún existen iglesias que son fieles. Si tu corazón anhela con sinceridad al Señor, Él te mostrará el camino. Puede que ahora mismo estés cargando con un dolor silencioso. Has visto cómo algunos templos se alejan de la verdad, cómo líderes pierden el rumbo, cómo muchos altares están vacíos de presencia. Y te preguntas, ¿dónde está la verdadera iglesia? ¿Queda alguien que honre al Dios vivo? Esas son preguntas legítimas y la respuesta, querido hermano, está en la palabra.
Dios nunca deja la tierra sin testigos. Siempre guarda un remanente fiel. Lo dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Aún ahora, en este tiempo, hay un pueblo reservado por la gracia. Esa promesa no fue solo para los días antiguos, sino para hoy también. Siempre que el mundo se llena de engaño, siempre que la religión se convierte en espectáculo, siempre hay hombres y mujeres, muchas veces desconocidos, que no han doblado rodillas ante ídolos modernos, que siguen abrazando la verdad, que no han dejado la cruz, que esperan con ansias el regreso de su Señor. Y puede que tú seas parte de ese remanente. Si llegaste hasta aquí, si has sentido que esta palabra hablaba directamente a tu espíritu, si tus ojos se han abierto aunque sea un poco más, entonces no lo dudes. Es el Espíritu Santo quien te ha traído. Él te está llamando, no para que te rebeles, sino para que te apartes para Él. No para que condenes, sino para que intercedas. El remanente no es orgulloso, es humilde, es quebrantado, no es perfecto, pero es obediente. No es reconocido en esta tierra, pero es conocido en el cielo. Es un pueblo que ama las Escrituras, que busca la presencia de Dios con lágrimas, que no vive por apariencia, sino por fe. No sigue a las masas, sino a la voz del buen pastor. Y aunque a veces caminen solos, no se detienen. Hoy ese remanente está siendo reunido, no bajo estandartes humanos, sino en el Espíritu. No a través de campañas, sino por un clamor común. Señor, danos tu gloria, no la fama. Queremos tu verdad, no un espectáculo. Deseamos ser tu pueblo, aunque seamos pocos. Y ese clamor ha llegado al cielo. Dios está escuchando, Dios está respondiendo. Tal vez todas tus pruebas, tus decepciones, tus momentos de oscuridad fueron parte de un proceso mayor, una preparación silenciosa para que ahora puedas formar parte de algo que el mundo no ve, pero que el cielo valora profundamente. No subestimes tu fidelidad. No pienses que tu obediencia pasó desapercibida. En medio de un mundo que valora lo superficial, Dios sigue mirando el corazón. Él sigue llamando a los suyos, y si tú estás dispuesto, Él te levantará. Y cuando vivimos en tiempos donde la mentira se disfraza de verdad, Dios levanta a un remanente, un pequeño grupo de creyentes que no se han rendido, que todavía lloran por lo sagrado, que aún buscan una comunión sincera, profunda, pura. Tal vez tú te has sentido fuera de lugar, como si no encajaras en lo que muchos hoy llaman iglesia. Te duele ver cómo lo santo ha sido pisoteado, cómo se ha perdido la reverencia. Déjame decirte algo, no estás solo, ni estás confundido, estás despierto, y ese despertar es el sello de los que no se conforman con una fe superficial. Tú formas parte de los que no venden su llamado, de los que no aceptan lo falso, aunque esté de moda. Este remanente no llena estadios, no aparece en las portadas, pero es eterno. No tiene nombre ruidoso, pero está sostenido por la gracia de Dios. Y si tú decides caminar con ellos, si decides tomar el camino angosto, prepárate, no será sencillo. El mundo no aplaude a quienes nadan contra la corriente, pero el cielo los aprueba. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, porque Él volverá, no buscará templos hermosos, ni cultos espectaculares. Buscará corazones como el tuyo. Corazones que no se vendieron, que permanecieron firmes, que no cambiaron la verdad por comodidad. Amigo mío, hemos llegado a un momento decisivo. El Espíritu Santo nos ha revelado cosas profundas y dolorosas. Nos ha mostrado los signos de una apostasía creciente. Nos ha hecho ver la corrupción que ha entrado a los altares, la idolatría disfrazada de ministerio, y nos ha advertido del peligro real
de seguir en lugares donde Dios ya no habita. Pero ahora el llamado es personal. Esto ya no es teoría, es cuestión de vida o muerte espiritual, de eternidad. En el Apocalipsis, capítulo 3, hay una carta dirigida a una iglesia específica, la de la Odisea. Y en esas palabras de Jesús hay amor, pero también dolor y urgencia. Él dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que para Dios la tibieza no es aceptable. Él prefiere a un incrédulo que aún no lo conoce, antes que a un creyente que vive de apariencias, que canta pero no ora, que asiste pero no se arrepiente. La tibieza es el enemigo más peligroso del alma. No se nota fácilmente, se disfraza de rutina, de religiosidad. Es ir a la iglesia por costumbre, repetir frases que ya no conmueven, mantener una imagen mientras el corazón está lejos de Dios. Es ese estado en el que uno dice: yo estoy bien, no necesito nada, pero en realidad está seco, perdido, vacío. Y Jesús no se queda callado ante eso. Él no lo tolera. Él no quiere una fe cómoda, quiere un corazón rendido. ¿Cuántas veces has sentido que la llama se apagó? ¿Cuántas veces seguiste la rutina de la fe sin sentir el fuego del primer amor? Quizá dijiste: al menos no estoy en el mundo. Pero te olvidaste de que estar tibio es tan peligroso como estar frío, porque te engaña, te hace creer que estás salvo cuando estás lejos del corazón del Padre. Pero mira el corazón de Cristo. Él no te reprende para humillarte, te reprende porque te ama. Él dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Lo que hoy estás sintiendo no es condena, es amor, es un llamado al despertar, es su voz tocando tu puerta. Sí, está afuera, tocando la puerta de una iglesia que dice llevar su nombre, pero que lo ha dejado afuera. ¿Y tú? ¿También lo has dejado fuera de tu hogar, de tu agenda, de tu corazón? Él no obliga, Él no derriba la puerta, Él llama, Él espera, pero no esperará para siempre. Hoy es el día de hacer una pausa profunda, de dejar de mirar a los demás y empezar a examinar tu propio altar. ¿Está Cristo entronizado en tu vida o has sido desplazado por tus planes, tus miedos, tus heridas? ¿Hay fuego en tu interior o solo quedan cenizas de lo que alguna vez ardió? Y si aún no te has decidido a suscribirte, déjame preguntarte: ¿qué te detiene? ¿Será la apatía, el temor al qué dirán, o simplemente no le has dado importancia? Déjame decirte algo con todo el amor que tengo en mi corazón: suscribirse a este canal es como alzar una bandera en medio del campo de batalla espiritual. Es proclamar sin vergüenza y con valentía que tú estás del lado de la verdad, del fuego santo, del mensaje que el Espíritu Santo está revelando a su iglesia en estos días tan urgentes. Si después de haber escuchado todo lo que has escuchado hoy, si después de haber sentido en lo profundo de tu ser que esta palabra era para ti, sigues dudando en dar ese paso, ¿qué más necesitas para reconocer que Dios mismo está tocando a tu puerta? Este canal no es simplemente un medio más. Es como una luz encendida en la noche oscura, una antorcha que alumbra el camino de quienes todavía tienen sed de Dios. Pero escúchame bien: si esa lámpara no recibe el aceite fresco de tu presencia, de tu apoyo, de tu compromiso, puede apagarse. No porque el Señor haya dejado de hablar, sino porque muchos han cerrado sus oídos y endurecido sus corazones. Pero tú no eres uno de ellos. Tú has llegado hasta este punto. Tú sabes que no ha sido casualidad. Algo dentro de ti lo reconoció. Sentiste que esta palabra era un llamado directo al alma. Por eso te invito con firmeza y ternura: no te la guardes. Comparte este mensaje con alguien más, con esa persona que sabes que está buscando, que necesita una voz
de esperanza, una sacudida espiritual. No lo dejes solo para ti. Sé un canal de bendición, sé instrumento en las manos de Dios. Únete a lo que Él está levantando en esta hora, porque esto apenas empieza. Hay más verdades por descubrir, más mensajes que sacuden, más llamados que despertarán a los que aún duermen. Cada video es una pieza de algo más grande que Dios está construyendo contigo. No te desconectes, no mires atrás, mantente firme. Que tu lámpara permanezca encendida, porque hoy mismo el cielo te ha contemplado, el Espíritu te ha susurrado y la verdad ha sacudido tu alma. Ahora la pregunta es, ¿qué harás tú con todo esto? Escribe con fe en los comentarios esa frase que testifica lo que llevas dentro. No quiero una fe vacía. Que tu nombre quede como un testimonio, como una marca viva de aquellos que no se rindieron, de aquellos que resistieron cuando muchos cayeron, de los que no vendieron su alma por comodidad, ni negociaron la verdad por aceptación. En estos días no ganará el que tenga más fama, sino el que se mantenga fiel. Y si tú eres de esos, entonces alístate, porque la gloria regresará, y cuando vuelva, vendrá con un poder mayor que nunca antes. Amén.